Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, a vuestra derecha, Jaime Elisabés, que ha hecho el prólogo del libro, que luego intervendrá, y Uría, que es la persona que en nuestra fundación lleva un poco el control, el desarrollo de este tipo de proyectos, y al que yo le voy a ceder la palabra para que nos explique el desarrollo técnico de este libro. Muchas gracias, Félix. Perdón, porque me van a matar. Me han dicho que este acto lo estamos retransmitiendo por el hashtag de memoria histórica para aquellos que quieran conectarse y demás a través de este sistema. Gracias, Félix, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, quiero recordar que el libro que estamos presentando es un trabajo de un equipo en el que hemos trabajado principalmente 3 personas. José María Arche Molinero, que se encuentra también entre nosotros en el público, que ha sido el que ha redactado el capítulo titulado La acción y el compromiso, en el que narra la segunda parte de la vida de Muiño tras el fin de la Guerra Civil y el inicio del duro exilio. Un testimonio de importancia, pues Arche tuvo la fortuna de conocer a Muiño en persona. También ha trabajado junto a nosotros, con nosotros, y forma parte de este equipo, María Cedenilla, cuya labor de documentación nos ha permitido afinar con precisión los datos en los que nos basamos para construir nuestros relatos. Y este que les habla, que asume los errores que se hayan podido cometer en el capítulo El embaldosador que reformó Madrid, en la que cuento la parte inicial de la vida de Muiño hasta el final de la Guerra Civil. Pero no quiero olvidarme de todas aquellas otras personas cuya ayuda ha sido fundamental, aportando datos, referencias o correcciones, como son Alberto Parrondo, Aurelio Martín, Daniel Gozalvo, Inmaculada Figueras, Javier Llamazares, Jesús Rodríguez, Juan José González Reglero, Luis Casado, Manuel Melgar, María Jesús Contreras, María Teresa Montero, María Teresa Piris, Marina Irache, Mercedes Oriol, Nuria Franco, Reyes Esparcia, Sofía Orá y Susana Romero. A todos, gracias por vuestra ayuda. Son muchas las referencias parciales a Muiño en la bibliografía que estudia el periodo histórico del final de la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil. Sin embargo, al igual que ocurre con todos los personajes anteriores, protagonistas de nuestra colección de Memoria de Hierro, no había una obra que compendiara su recorrido sindical y político, en su caso, de relevante importancia para la política local y la defensa de los trabajadores de Madrid. Como siempre decimos, esta humilde publicación que hoy presentamos es un primer paso para empezar a conocer la realidad ocultada y aplastada durante años de dictadura y que nuestra no tan modélica transición democrática ha seguido manteniendo en cierto olvido. Para el gran público y para los madrileños en general, Manuel Muiño Arroyo es un total desconocido o, como mucho, el nombre de la calle de un barrio del distrito de Latina. Sin embargo, en el corto periodo de la República y en el aún más corto periodo del gobierno del mismo, en el aún más corto periodo del gobierno municipal republicano socialista, de 1931 a octubre de 1934 y de febrero del 36 a noviembre del mismo año, Muiño fue el impulsor de grandes reformas en la capital, muchas de ellas de gran calado social, como las relativas a las mejoras de las edificaciones y la higiene de los mismos, o aquellas otras referidas a la mejora de la pavimentación y la iluminación de las calles del extrarradio de Madrid, que eran auténticos barrizales en invierno y caminos de polvo en verano. Al estudiar el personaje en las diversas fuentes que hemos localizado, se detecta que fue al frente del municipio donde se sintió más satisfecho en su gestión. De ahí el importante testimonio de su realización que nos dejó en el libro titulado Memoria del primer Ayuntamiento de Madrid, en el que recogió con minucioso detalle todo lo realizado desde su delegación de vías y obras y la justificación del presupuesto en todas y cada una de sus partidas. Un ejemplo de transparencia y de buena gestión política. Desde el ensanche del Puente del Rey en el Manzanares, llamado de la República en aquel tiempo, hasta la construcción del viaducto de la calle de Bailén, pasando por el derribo de las caballerizas reales y la reforma del acceso a la Plaza de España, la mejora del abastecimiento del agua y la instalación de fuentes, la reforma de la Casa de Campo o la rehabilitación de la ermita de la Virgen de la Melonera. Todas estas obras y muchas más llevan la huella del impulso modernizador de Muiño.
e incluso actividades deportivas, como el primer Criterium ciclista celebrado en la capital por el mítico Veloclub Portillo y el diario La Voz, llevan el apoyo de aquel concejal calificado de inagotable por muchos, que inició su carrera sindical como embaldosador. Como muchos de los protagonistas de nuestra colección que hemos dicho, se inició en el mundo del trabajo cuando apenas era un niño. Su acción sindical empezó en la Sociedad de Obreros del Hierro de Madrid. De ahí, al cambiar de oficio al oficio de solador, trasladaría su afiliación a la Sociedad de Obreros Embaldosadores de Madrid, llamada La Emancipación, en la que llegó a ocupar el puesto de secretario en 1916, cuando tan solo contaba con 19 años. En 1921, al constituirse la Federación Local de la Edificación de Madrid, es elegido su primer secretario general, puesto en el que permanecerá una década, hasta la llegada de la República, momento en el que él mismo presenta su dimisión. Su renuncia se justifica en que no puede atender las responsabilidades de la Secretaría de los Obreros de la Construcción debido al gran número de cargos que ocupaba entonces. Diputado por Badajoz, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, llevando la Delegación de Vías y Obras, representante en el Banco Hipotecario, delegado de los Canales de Lozoya y secretario de la Sociedad de Porteros de Madrid, que él mismo había constituido 2 años antes, tras asumir el oficio de portero en el número 60 de la calle Tutor. En el libro nos hemos centrado en documentar estos episodios iniciales del personaje más desconocidos hasta ahora. Para ello, desde el Centro Documental hemos acometido la digitalización de los libros de actas de la Sociedad de Embaldosadores de la Emancipación y de la Federación Local de Obreros de la Industria de la Edificación, que fueron requisados por las tropas franquistas de la Casa del Pueblo de Madrid y que hoy se hallan depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica. El lector experto echará de menos quizá determinados sucedidos en los que Muiño tuvo algún protagonismo dentro de la dirección de la UGT, dentro de las páginas del libro. Ante la limitación del espacio, hemos decidido prescindir de ellos al encontrarse referenciados en otras obras destacadas que abordan la historia de la organización. Por último, les voy a mostrar nuestra web, que lleva el mismo nombre, memoriadehierro.es, donde volcamos los contenidos de la colección y en la medida que encontramos fuentes audiovisuales las sumamos a la historia de cada uno de los personajes con el fin de aportar ese otro punto de vista, ¿no? En el caso de Manuel Muiño, por desgracia, hasta ahora no hemos hallado ninguna fuente audiovisual que poder sumar a nuestra web. Van a permitirme, para cerrar mi presentación, que les haga una breve referencia a un trabajo de documentación y a un trabajo conjunto entre dos entidades, la Fundación Telefónica y la Fundación Anastasio de Gracia, que ha permitido recuperar y dar sentido a esta fotografía. Esta fotografía se hallaba entre los fondos del archivo fotográfico de Telefónica, con la descripción de visita de la Federación Internacional de Obreros de la Edificación al edificio de Telefónica. Simplemente había eso. Gracias a don José María Arche, avispado e inquieto documentalista y bueno, no sé cómo calificarte ahora, José María, discúlpenme, llegó hasta esta imagen y detectó que había personajes muy conocidos para los que nos encontramos en la sala y que podemos identificar, como Francisco Largo Caballero, que le pueden ver aquí, donde estoy. No sé si la reproducción ahora mismo en pantalla es correcta. El propio fundador, el personaje que da nombre a nuestra fundación, Anastasio de Gracia Villarrubia, que en aquel entonces era el presidente de la Federación Nacional de la Edificación, y Muiño Arroyo, que era el presidente de la Federación Local de la Edificación, que se encuentra aquí. Pero no solamente estaban ellos, también estaban Pedro Rico, que era el abogado de la Federación en aquel momento, luego sería el alcalde de Madrid, con lo cual el nexo de relación entre ambos personajes venía de antiguo, antes de llegar al ayuntamiento ambos. Tenemos a Fabra Rivas por aquí, tenemos a Kapler, el presidente de la Federación
Hay más personajes que hemos ido identificando y todavía nos quedan muchos más, pero gracias a esa colaboración entre ambas entidades, esta fotografía ahora tiene más riqueza, sabemos mucho más de ella y sirve para ilustrar y conocer cómo fue esa visita. Una anécdota también relacionada con Muiño y que se cuenta en el libro es que fue él quien remató con el pararrayos el edificio de la Telefónica, para demostrar a los americanos, que entonces aquellos eran los responsables de la compañía, que aquí había trabajadores con capacidad suficiente para arriesgarse y finalizar aquella obra. Muchas gracias de nuevo y con esto termino. Gracias, José María. Y ahora voy a dar la palabra a Jaime Elisaveski. Jaime Elisaveski, que además ha tenido la deferencia con la Fundación, como siempre, que le pedimos algo desde la Fundación, de hacer la introducción de este libro. Y sobre todo porque además yo creo que ha elegido una referencia, un título a su introducción, que es toda una declaración de intenciones, porque él ha hecho una introducción bajo la denominación de una referencia en la política municipal. Jaime, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias, Félix, por la confianza que siempre habéis tenido conmigo. Yo soy ugetista, soy socialista desde hace 40 años y para mí es una satisfacción y un honor poder intervenir en este acto y poder haber preparado un prólogo en el que me ha ayudado mucho Eusebio Lucía, que está ahí presente y que conocía a su viuda Madeleine desde hace tiempo y que de alguna manera ha puesto en ese prólogo pues muchos de los aspectos en los que yo quería hacer hincapié en mi intervención de hoy. Yo creo que hay que felicitar también y agradecer la presencia del presidente de la Fundación Elito, del Padre Ángel, por supuesto el trabajo del Centro Documental, de su coordinador José María Uría, de aquellos que han hecho posible este libro, porque al fin y a la postre lo que necesitamos es tener una cierta memoria de lo que ocurrió en el pasado y gracias a personas como Muiño Arroyo podemos estar muy orgullosos, y lo digo como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, de aquellos compañeros que nos han precedido en el noble trabajo de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. No deja de ser importante que Pablo Iglesias fuera primero concejal en 1905 y luego ya fuera diputado. Y Pablo Iglesias siempre decía, o muchas veces decía, y yo por lo menos para mí es fundamental la reflexión, que en la actividad política tenía que haber firmeza en las convicciones, tenía que haber ética en el comportamiento y tenía que haber pragmatismo político. Y este tercer aspecto del pragmatismo político tiene mucho que ver, creo, también con la labor de concejal. No es menos cierto que el debate ideológico tiene que estar encima de la mesa. No es menos cierto que cualquiera que sea concejal, por lo menos por el Partido Socialista, y entiendo que por el resto de los partidos, tienen que tener esa firmeza en sus convicciones y tenemos que hacer el debate que haya que hacer sobre educación, sobre sanidad, sobre pensiones, sobre estado del bienestar, sobre tantas y tantas cosas, pero también es muy cierto que hay que estar en el socialismo de las pequeñas cosas, que a veces esas pequeñas cosas son muy importantes. Y por eso ese pragmatismo político que defendía Pablo Iglesias, yo creo que tiene una consecuencia clara en la labor y en el trabajo extraordinario de Muiño Arroyo. Un trabajo extraordinario como concejal, no solo como concejal, pero que no más allá, sino partiendo de su firmeza ideológica y su ética en el comportamiento, han permitido un trabajo día a día que nos tiene que servir de guía a aquellos que por ahora nos toca estar defendiendo la posición socialista en el ayuntamiento. Cuando Pablo Iglesias tomó posesión de su cargo como concejal, decía textualmente en el primer pleno: tenemos un doble deber que cumplir. Como representantes legales del pueblo hemos de velar por los intereses de todos, y añadía, y como representantes de hecho de los trabajadores hemos de mirar
por los intereses de estos. Y yo creo que resumía muy bien ahí lo que tiene que ser una acción socialista en un ayuntamiento: velar por los intereses de todos, pero sobre todo defender los intereses de los trabajadores, para ser absolutamente claros. Después de esta primera etapa de concejales socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, en los ayuntamientos, que marcaba, yo creo, de un modo importante lo que era la vocación municipalista del Partido Socialista, que nunca se debió de perder, si alguna vez se perdió, pero en cualquier caso hay que recuperar ya y ahora, porque de ahí es donde puede nacer, como ocurrió en la etapa de Enrique Tierno, los cambios que permitieron el primer gobierno socialista en la democracia. Tenemos que ser capaces de intentar conjugar o intentar sintetizar los tres aspectos a los que me refería. Y yo creo que de una manera muy brillante eso se hizo en la Segunda República. En la Segunda República, que, como se ha dicho, tuvo unos representantes socialistas que cumplieron una labor fundamental. Ese histórico 12 de abril de 1931, el Ayuntamiento de Madrid estuvo compuesto por 16 concejales republicanos, 15 socialistas y 19 monárquicos. El alcalde republicano que fue elegido fue Pedro Rico, y entre todos esos concejales socialistas estaban Fernando de los Ríos, Besteiro, Cayetano Redondo, Ángel Galarza, Rafael Enche, Manuel Cordero, Andrés Saboriz, Largo Caballero, Antonio Fernández Quer, Lucas Martínez Gil, Venceslao Carrillo y Manuel Muiño. Y esta corporación permitió que Madrid avanzara mucho, y allí en la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento madrileño una mañana del día 15 de abril del 31, cuando se constituyó esta corporación, ya en la sesión urgente la noche anterior se había elegido al republicano, al militante republicano, que era un joven abogado madrileño y un activo militante republicano, como alcalde. Pero en esa sesión constitutiva del día siguiente, el concejal socialista Manuel Muiño Arroyo fue también elegido delegado de Vías y Obras, comenzando a darse a conocer a los pocos días por su actitud responsable, que no estaba muy conforme con los usos de la época. Vamos a poner algunos ejemplos. Un ejemplo que tiene que ver con el aspecto segundo, de la ética en el comportamiento, pasó porque cuando se pavimentó la Plaza de Cibeles, habiendo firmado el contratista un pliego de condiciones que fue incumplido, Muiño, antes de firmar la certificación de pago, detectó que solo tenía un firme de 30 centímetros, cuando lo que se había firmado, cuando se le adjudicó el contrato al contratista, estipulaba 38. Él hizo, por esa diferencia de 8 centímetros, dijo que no daba el visto bueno y provocó un escándalo, obviamente, de primer orden en todo Madrid. Obviamente digo porque los vicios se siguen manteniendo con el paso del tiempo, y lo devolvió. Y hizo que se levantara, a pesar de los sobornos que tuvo que sufrir, a pesar de la situación de decir ¿esto qué es? No puede ser, a que se levantara de nuevo esa Plaza de Cibeles para cumplir el contratista lo firmado. Este era Manuel Muiño Arroyo. Y otro ejemplo es cuando la Casa de Campo, cuando se va a urbanizar, pues había también mordida, y entonces Muiño rechazó nuevamente, negándose a firmar el pago, con el consiguiente escándalo aireado por toda la prensa. Estos socialistas nos llevan a la ruina, aseguraban los contratistas, pero Muiño se mostró firme e hizo cumplir siempre lo contratado. Tiene que ver también con lo que años antes había dicho el alcalde Alberto Aguilera, cuando estaban en el ayuntamiento Pablo Iglesias y Largo Caballero, y que intentaban pues romper con el nepotismo, con el amiguismo a la hora de contratar a trabajadores en el ayuntamiento, a cargos, etcétera, que reunió a sus concejales y les dijo: señores, cuidado con lo que hacen. Hay que sacrificar ciertas costumbres porque ha entrado en esta Cámara la pareja de la Guardia Civil. Se refería a Pablo Iglesias y a Largo Caballero. Orgullosos estamos de ellos, por supuesto, pues Manuel Muiño en el fondo seguía ese trabajo de transparencia, de hacer posible
que lo que se firma se tiene que cumplir, pero cuando te quieren engañar, tú defiendes los intereses de los ciudadanos y no te puedes dejar engañar. También otro ejemplo de su pragmatismo político y de su firmeza en las convicciones tiene que ver con el hecho de que en aquellos años había una crisis económica y había un paro obrero en Madrid muy grande, en los años previos a la República. Y era necesario que el ayuntamiento colaborase a la hora de crear esos puestos de trabajo y distribuyese con orden, con ordenación, una serie de recursos que permitieran avanzar a la ciudad y además crear esos puestos de trabajo. Por cierto, yo no he venido aquí a hacer política, entre comillas, todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Si no lo digo, me da algo. Es lo que estamos pidiendo. Bueno, en aquel momento, en lugar de refugiarse en esa austeridad, porque había una crisis, se hizo un esfuerzo para hacer unas inversiones útiles para Madrid, se crearon puestos de trabajo y la llegada de Muiño a la Concejalía de Vías y Obras posibilitó que quedasen organizados enseguida y que se pudiesen contratar una serie de trabajadores para la mejora urbanística de la capital y, por lo tanto, disminuir el paro. Les dedicó a tareas tales como la pavimentación de numerosas calles y plazas, el ensanchamiento de diversos puentes, el derribo de las viejas caballerizas del Palacio de Oriente, la urbanización del ensanche, importantes mejoras en el alumbrado eléctrico, así como en el transporte y la limpieza urbanos. Obras todas efectuadas en muy pocos meses. Pero quizás su mayor orgullo fue la apertura y puesta en servicio de la Casa de Campo, que había sido hasta entonces patrimonio real y que el Gobierno de la República entregó al pueblo de Madrid. El plan que llevó allí Muiño constituyó un conjunto de actividades tan ordenadas y prácticas que era difícil creer que un obrero pudiera ser tan excelente coordinador y director de trabajos de tal envergadura técnica. Todas las mañanas visitaba alguna de aquellas numerosas obras que se estaban llevando a cabo, porque él era también muy minucioso en ese trabajo. Otro tercer aspecto a destacar de él: era capaz de trabajar en bastantes cosas. Por ejemplo, además de ser el delegado, el responsable de vías y obras del Ayuntamiento de Madrid, con todo lo que eso suponía, fue elegido diputado por Badajoz en las Cortes Constituyentes Republicanas, pero en la Guerra Civil se le designó jefe de servicio de transportes de la Subsecretaría de Armamento. Hay un informe de Muiño que, cuando hace unos días celebrábamos el 175 aniversario de la creación del Partido Socialista Obrero Español, yo mismo destacaba, y es el informe de Muiño que se titula Memoria sobre la labor realizada por el primer ayuntamiento de la Segunda República Española, y se queda ahí en ese excelente documento de trabajo. Se ve realmente el esfuerzo y el avance que se hizo para mejorar los servicios y la situación de obreros y empleados. Una última o casi última reflexión o dato que quiero utilizar es lo que dijo don Manuel Rosón, el último director del Liberal, que en los años 30 era funcionario de la hemeroteca municipal, y evocaba en un artículo escrito al morir Muiño en abril de 77 un detalle excelente de su acción como concejal. Lo leo textual. Cuando, como delegado de Vías y Obras del Ayuntamiento, allá en 1932, resolvió uno de los problemas más angustiosamente acuciantes de la existencia cotidiana de la Villa del Oso y el Madroño en aquella época, el del llamado Puente de las Ventas, casi enfrente a la Plaza de Toros actual, que enlazaba la calle de Alcalá y la antigua carretera de Aragón, punto clave de la subida del Cementerio del Este, y que por su angostura constituía una aberrante obsesión para todos, mostró Muiño su capacidad de resolución. No había forma de resolverlo hasta que una buena mañana se presentó Muiño al frente de una brigada municipal. Todo quedó arreglado para siempre con la desaparición de los impedimentos que constituían aquel cuello de botella. Pasaron pues a mejor vida los bailes chulapones, la gloriosa entre ellos, de la margen derecha del arroyo de la Broñigal,
así como unos improvisados talleres de urgencia del metro y los tenderetes que habían convertido el lugar en zoco moruno, palabras textuales. Por lo cual se advierte que Muiño no andaba con demasiadas contemplaciones cuando tropezaba con obstáculos para la circulación y el urbanismo en la Villa de las 7 Estrellas. Fue uno de los mejores concejales con su maestro don Andrés Saborit y su también compañero de escaño municipal y tocayo don Manuel Cordero. En lo espiritual, don Julián Besteiro era su oráculo. Terminaba glosando el antiguo funcionario de la hemeroteca municipal. Dentro de su versatilidad, además de todo esto, pues Indalecio Prieto, entonces ministro de Hacienda, le designó consejero delegado del Gobierno con derecho de veto en el Banco Hipotecario de España, que fue una, yo creo, magnífica creación de la República. Prieto le encomendó que estimulara la inversión en obras de interés social y público, por ejemplo, centros deportivos y culturales e incluso locales de espectáculos. Hasta ese momento, el Banco Hipotecario se limitaba a promover la construcción de viviendas, destinando a ello el 70% de sus préstamos. Negaba sistemáticamente la concesión de créditos para proyectos de mayor utilización colectiva. Muiño, cumpliendo las instrucciones de don Inda, permitió la expansión del crédito bancario, gracias a lo cual pudieron ser construidos el estadio del Oviedo Club de Fútbol. No tiene que ver con mi etapa de secretario de Estado del Deporte, simplemente es que es la realidad. Así como los monumentales edificios madrileños Carrión, que es el Capitol, y Avenida, que albergaron modernas salas cinematográficas. Al cesar Indalecio Prieto en el Ministerio de Hacienda para pasar al de Obras Públicas, el nuevo ministro, don Jaume Carner, ilustre abogado y financiero catalán, rogó a Muiño que continuara en su puesto de consejero del Banco Hipotecario, cargo en el que siguió hasta el fallecimiento del ministro. Asimismo, no solo su labor pública e institucional llenaba su tiempo, sino que también fue vocal de la Comisión Ejecutiva de la UGT en 1932, comisión ejecutiva que presidía Julián Besteiro, continuando con sus cargos en la organización obrera y la concejalía hasta la sublevación militar. Se podrían decir muchas cosas más que serían interesantes que la leyeran ustedes en el libro. Pues habrá que comprarlo, me imagino, ¿no? Y si no, pues se regala, simplemente se regala, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que merece la pena leer este libro y no voy a extenderme mucho más. Sí quedarme en la última etapa. Él tuvo su exilio en Francia, en Toulouse, pero lo que sí defendía de una manera clara era la unidad de los socialistas. Y don José Prat, junto con el propio Muiño, Trifón Gómez y Andrés Saborit, que eran reconocidos besteristas y destacados responsables del sector histórico del PSOE, propiciaron de alguna manera esa unidad, y fue una lástima que él muriera unos meses antes de que se viera posible esa unificación de todo el socialismo. Y hay un discurso, yo creo que fantástico, referido a su viejo amigo y compañero Manuel Muiño, del 19 de febrero del 19 de mayo del 78, en el José Prat, donde don José Prat habla de una manera muy clara del papel de Muiño Arroyo en lo que ha sido el socialismo madrileño. Él llega a decir: yo no creo en nacionalismos, pero si pensaran algo, yo sí creería en un nacionalismo madrileño que estuviera interpretado por Manuel Muiño Arroyo, porque si se entiende como nacionalismo madrileño, trabajar por Madrid, trabajar por la clase trabajadora, trabajar por los ciudadanos, yo estoy bien representado por él. Decía cosas absolutamente interesantes que se reducían fundamentalmente en que además, al final, él hizo las cosas sin darle importancia, ese socialismo de las pequeñas cosas. Yo creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos de la imagen, los iconos, la comunicación, etcétera, etcétera. Oiga, pues usted tendrá que hacer eso si así va la sociedad, pero tendrá que, para poder hacer eso, haber trabajado de verdad, que haber trabajado evidentemente por el socialismo, que era en lo que él creía y yo creo, y en lo que estaba basada toda su vida y toda su acción pública. Por eso yo creo que para nosotros es un ejemplo, y para mí, cuando he ido conociendo más y más a fondo la vida de Manuel Muiño Arroyo, me he quedado convencido
que ser concejal, si eres un concejal como él, merece la pena, y que merece la pena trabajar por el socialismo, y que más en estos tiempos ese trabajo es absolutamente fundamental y necesario. Por eso, muchas gracias a este compañero que ha sido guía de muchos socialistas, que quizás su vida, como decía don José Prat, podrían servir como el manual del concejal. Hay que leerse este libro, ver lo que hacía y cómo lo hacía este compañero, y de esa manera no necesitaremos muchos más manuales de concejales, que creo que ya desgraciadamente no se hacen. Pero bueno, en cualquier caso, este ejemplo nos tiene que servir de referencia. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Yo voy a decir 4 cosas ahora, no me voy a enrollar mucho porque el tema creo que está suficientemente claro. Sí quiero aprovechar, ya que está el Padre Ángel aquí presente, para recordaros a todos y a todas que el próximo 17 de junio hacemos el encuentro anual de la Fundación, donde además de presentar el Tendencias de cada año, entregaremos los premios que el jurado ha tenido a bien fallar hace unos meses, y entre los cuales pues está el Premio Trabajo y Deporte, que se lo vamos a dar a Edurne Pasabán, el Premio Trabajo y Cultura, que se lo vamos a dar al director de cine Carlos Saura, el Premio Anastasio de Gracia, que se lo entregamos a Felipe González, y el Premio Trabajo y Sociedad, que se lo damos a la organización que también dirige el Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz. Yo creo que es un elenco de premiados importante y, por lo tanto, esperamos contar con vuestra presencia. Bueno, hoy lo que hacemos aquí es presentar el 6º volumen de la colección Memoria de Hierro, que pusimos en marcha hace 4 años, y cuya misión principal, como os decía al principio, es pues recuperar y difundir la historia de los líderes sindicales de los sectores del metal y la construcción de la Unión General de Trabajadores durante la Segunda República y la Guerra Civil. Creemos que es un homenaje necesario y estamos convencidos de que lo que hacemos es recuperar una parte de nuestra propia historia, de la que hoy somos herederos y que gracias a ello estamos hoy aquí. Los nombres de Edmundo Domínguez Aragonés, de Venceslao Carrillo, de Anastasio de Gracia, de Manuel Vigil Montoto, de Pascual Tomás y ahora de Manuel Muiño dan título a cada uno de los 6 libros que hemos editado hasta el momento. Nombres que vuelven a brillar con luz propia tras ser laminada su memoria por la dictadura franquista durante décadas y luego olvidados durante la transición democrática. Un referente de la acción sindical socialista que no podemos olvidar, y sobre todo momentos tan duros como los actuales. Ya hemos dicho en alguna ocasión que en el título de cada libro va parte del homenaje que hacemos a cada uno de estos grandes hombres, pues hasta ahora no existía bibliografía expresa de casi ninguno de ellos. De esta forma hemos asegurado que los nombres de todos ellos perduren en las bibliotecas y se visualice su contribución a la historia sindical de nuestro país. Por otro lado, hemos de subrayar que la peripecia vital de cada uno de los protagonistas de la colección, marcada por la guerra civil y en muchas ocasiones por el posterior exilio, ha obligado a un minucioso trabajo de investigación, como refería antes José María, en muchas ocasiones casi de detectives, para la localización de fuentes documentales que nos permitieran reconstruir con rigor la historia de cada uno de ellos. Fuentes que hemos reunido y ponemos a disposición de los investigadores y del público en general a través de nuestro centro documental. La estructura de cada ejemplar de nuestra colección recupera la memoria de cada uno de los líderes en una triple dimensión. En un primer capítulo se presenta una reseña biográfica centrada en sus orígenes sindicales. En el apartado central del libro recuperamos su imagen pública plasmada en un amplio álbum fotográfico confeccionado con las imágenes rescatadas de archivos públicos y privados. Y en el tracto final le devolvemos la palabra a través de una selección de los principales textos que escribieron. Para una mayor difusión de los contenidos recogidos en cada libro, creamos, como habéis visto, un portal web que, bajo el dominio memoriadehierro.es, da acceso universal a cada una de las publicaciones. El portal web incorpora, además de numerosos artículos de cada uno de los personajes que no pudieron ser incluidos en la edición en papel, nueva documentación de carácter multimedia como películas o documentales en la que aparecen dichos personajes. En este sentido, hemos de destacar el interés que ha despertado esta web entre el público especializado, pues durante su puesta en marcha desde hace 2 años ha recibido muchas visitas, no solo de nuestro país, sino de países como Estados Unidos o México, como también de universidades como la de Newcastle, de Francia, de Alemania,
por lo tanto creemos que esta es una herramienta útil para el futuro. El caso que hoy nos ha ocupado, el de Manuel Muiño, nos llena de especial orgullo por ser un personaje que impulsó el desarrollo y el progreso de esta ciudad, de Madrid. Un hombre humilde, de oficio embaldosador, que, como le califica nuestro presidente Manuel Fernández López Lito en el prólogo, fue el gran organizador en todas aquellas tareas a las que se enfrentó, tanto sindicales como en el Gobierno municipal. Un hombre que nos legó su ejemplo y actuación como herencia política y sindical, y de la que creo que es necesario que pongamos en la mesa para que la gente verdaderamente, como decía Jaime, la conozca, porque yo creo que este tipo de personajes hoy son un ejemplo para aquellos que se quieren dedicar al mundo sindical, al mundo político, en definitiva, al servicio público. Muchas gracias y espero que podáis aprovechar esta iniciativa de la Fundación.